Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de esta Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión, después de mucho insistir para que la maestra pudiera tener un espacio y coincidir con nosotros, de verdad que me da un enorme gusto recibir la maestra. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, doctor. Es la maestra en psicoterapia psicoanalítica Alma Cecilia Gutiérrez García. Ella se formó la maestría en el Centro Eleya, así se llama, y aquí en la Facultad de Ciencias de la Conducta tiene a su cargo una sección de terapia y imparte cátedra en el área clínica de esta facultad. Y bueno, viene en esta ocasión la maestra para platicarnos acerca de la importancia que reviste el vínculo entre madre e hijo, pues desde el nacimiento y los años posteriores. Bueno, pues la primera pregunta, maestra, para nuestros seguidores es, ¿qué tan importante es este vínculo entre madre e hijo? Sí. Gracias por invitarme, Sí. Gracias por esperarme en este periodo complicado de es evaluaciones, pero me da mucho gusto Muchas estar gracias. aquí, gracias. Bueno, el vínculo madre-hijo es esencialmente estructurante, ¿no? Si preguntan sobre la importancia de ese vínculo, es definitorio de lo que sigue después, ¿no? Estructurante del desarrollo psíquico, estructurante del desarrollo de la personalidad. Es la base de la conformación del sujeto a posteriori. En la observación de niños pequeños, por ejemplo, yo tengo a cargo pacientes aquí en CESPI, en el ámbito privado. Sí. Yo atiendo niños y atiendo adultos. Y digamos, la clínica nos muestra de una manera muy clara, muy evidente, cómo estos primeros periodos de la relación de un bebé pequeño, ¿no? Un pequeño recién nacido, incluso desde antes de haber nacido, el vínculo que se ha formado con su madre ya define mucho del camino que ese niño va a tener. Fíjese que esto me lleva a reflexionar un poco porque cuando yo me formé, yo estuve en el ámbito del cognoscitivismo. Y bueno, encontramos que cuando le preguntábamos a las personas acerca de sus primeros momentos de vida, siempre había un límite entre el año y medio y 2 años que no recordaban. Y después ya tenían algunos recuerdos y por supuesto lo podían verbalizar. Y todo parecía indicar que a partir de que se verbalizaba, este vínculo podía ser importante o no. Antes de verbalizar, ¿hay alguna importancia? ¿Me podría usted ilustrar al respecto? Sí, muchísima. En el marco teórico del psicoanálisis, Sí. Se explica cómo lo preverbal tiene una importancia definitoria, estructurante en el sentido de forma lo que va a suceder después, ¿no? ¿Nos podría dar algún ejemplo? Sí, estos elementos preverbales explican cómo antes de tener noción cognitiva del lenguaje, ¿no? El lenguaje como una función superior de funcionamiento psicológico, ya hay un nivel de percepción mucho más, digamos, abierto y a flor de piel, en el que se van guardando las experiencias tempranas. Digamos que todo lo que pasamos, todo lo que hemos vivido nos ha dejado huella en nuestra conformación de nuestro psiquismo, de nuestra personalidad, del carácter. Todo ha dejado una huella, incluso desde antes del nacimiento. Hay una historia escrita sobre cada uno de nosotros, ¿no? Palabras puestas de los padres sobre nosotros antes de incluso constituirnos como seres fuera del útero. Es claro que no se recuerdan muchas cosas, incluso más grandes. Yo he escuchado personas que no recuerdan nada, sino a partir desde los 7, 8 años, o algunos más tardíamente, así desde la adolescencia. Caray. Como con estos elementos de amnesia infantil, estipulados así como aplastando así todos los recuerdos. De los que usted refiere, si alguien cuenta recuerdos del año y medio o 2, ya hablaría de alguien con una capacidad de memoria y otros procesos psicológicos y cognitivos quizás incluso más desarrollados o más liberados. Bueno, yo le decía porque no es que hagan un recuento, una historia como estructurada, pero más quizás, bien ¿no? como flashazos, ¿no? Y bueno, a partir de, digamos que el año y medio, 2 años que comienzan a tener ya el uso de algunas palabras, sí llegan a registrar algo.
pero nunca una historia bien estructurada, por supuesto, ¿no? No. Sin embargo, pues es importante mencionar que como usted nos comenta, antes de esa época preverbal, sí, ya hay elementos que dejan huella sí, y que tienen impacto en la conformación de las características de personalidad muy de cada individuo. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy ¿Podría fuerte. usted relatarnos Sí, alguna experiencia? Esto preverbal es Sí. como si dejara una huella, incluso en un sentido mucho más profundo, estructurante. Es como a un nivel mucho más sensorial, ¿no? Ajá. El pequeño ser, ¿no? Un recién nacido, tratado de una manera amable, amorosa, criado en un ambiente favorecedor, estimulante para el desarrollo, con padres más o menos conscientes de su función, ¿no? Una madre, como diría Winnicott, suficientemente buena, un padre presente, son condiciones que van haciendo como que el niño guarde experiencias en un sentido mucho más emocional, sí sensorial, porque el niño es como un pequeño cuerpecito receptor de las emociones y de lo que le pasa, de lo que los padres le pueden transmitir, y eso va quedando como en una memoria de experiencias gratificantes. Y entonces los clínicos que hablan del desarrollo emocional temprano explican cómo estas experiencias nutritivas infantiles de alguien que no tiene desarrollado el lenguaje le dejan como una carga emocional, como para desarrollar posteriormente elementos de personalidad y de su psiquismo mucho más saludables, que sí tiene experiencias de descuido, de poca protección o de sobreprotección, abandono, ¿no? Niños que se les deja, por ejemplo, llorar mucho, niños que no son cargados, niños que no son mirados con suficiente afecto, ¿no? Y esto que sí tiene que ver, claro, con la relación con la madre, pero también con el padre como una figura importante, como los prototipos de los cuidadores esenciales, que sean capaces de brindarle a un niño experiencias, la mayor cantidad de experiencias satisfactorias y gratificantes, le hacen como un reservorio de que estas experiencias le pueden nutrir después en el desarrollo de su personalidad. ¿Cómo vemos algunos problemas o déficit en esto? Son problemas que al estar instaurados de una manera muy temprana, su modo de mostrarse a posteriori es mucho más compleja. Son personas, por ejemplo, con problemas psicosomáticos, Ajá. con melancolías profundamente instauradas, ¿no? Con personas que como que viven tristes, ¿no? Apagadas, aunque no les haya pasado nada malo, digamos. Ajá. No son personas que hayan tenido experiencia traumática definitoria, como a partir de esto recuerdo que mi vida empezó a ir mal, por ejemplo, no, sino personas como de lo que le llaman ahora las patologías del vacío, ¿no? Personas que están como sin sentido de vida, sin capacidad de disfrutar la existencia, abúlicas, ¿no? Como desinteresadas, relaciones poco profundas, y no hay ningún evento como que explique que a partir de ahí todo se torció, sino que viene de un elemento preverbal, como cosas que tienen que ver mucho más con lo sensorial, ¿no? Lo afectivo, la piel con piel, que es lo primero que hace una madre al recibir al bebé, ¿no? Tocarle, acariciarle, mirarle, ¿no? Alimentarlo, alimentarlo, ¿no? Desde una mamá que le habla al bebé en la panza, ¿no? Y se vincula con ese niño, la relación ya está establecida incluso desde antes. Qué cosa más interesante, de verdad. Fíjese, porque de aquí ya veo que voy haciendo mis notas, ya tengo varias cosas. Lo que más me llama la atención es, no hay olvido. No. Todo está ahí, desde siempre. Sí, ahí está. O sea, nada de que no hablabas, no registraste esto, se registra incluso a nivel sensorial desde el vientre materno. Bueno, sería difícil establecer un tiempo en el que ya este bebé, vamos a decirlo así, comienza a tener esa recepción de información, pero tal vez desde la concepción probablemente, ¿no? O sea, bueno, no lo sabemos, o sea, ahí habría que investigar. Lo suponemos, desde el marco teórico lo suponemos, sí. Ahora, habla usted de descuido y sobreprotección, los extremos siempre son malos. Sí. ¿Qué características podría recomendarle a una mamá y a un papá para dar un cuidado que oriente hacia la independencia a los hijos, que yo creo que es hacia donde hay que llevar la educación de los hijos? Bueno, esa es una perspectiva muy propia de la teoría de la paz y equilibrio, usted nos dirá, pero ¿hasta dónde? Yo lo que he propuesto es, hay que educar con amor, ¿no? El amor para nosotros en la teoría de la paz y equilibrio implica aceptarlo, confiar, apoyar y darle protección, seguridad. Si esto fluye, podemos educar
adecuadamente. Pero esto tiene que fluir desde el padre, porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, esa sería nuestra propuesta. Usted como especialista en el área, ¿qué nos recomienda para nuestros seguidores, papás, mamás, ¿verdad? O tutores incluso, ¿verdad? Padres adoptivos, que sea una guía que les permita formar seres felices, bueno, más bien independientes, ¿no? Sé que es la pregunta de los 64,000 pesos, pero usted nos puede regalar luz al respecto. Sí, me parece que a un nivel volitivo, de una manera intencionada, todo padre buscaría esos elementos. Díganos, ¿qué es volitivo para que todos lo entendamos? Como por voluntad propia, ¿no? Por intención consciente y decidida, todo padre quisiera eso para sus hijos. Claro. ¿no? Eso, o por lo menos la mayoría de los padres que están en esa responsabilidad, ¿no? De ese importante rol. Parece que todo padre quisiera empujar a los hijos hacia allá. Sin embargo, hay muchos elementos que escapan de la voluntad de los padres. Y su propia dificultad de haber sido niño de ese padre le impide ser el padre correcto, adecuado, ¿no? Casi ideal. Perfecto, ideal de ese niño, ¿no? Dicen algunos autores que no se puede ser padre hasta que se deja de ser hijo, ¿no? Tiene que cambiar como ese rol, pero desde adentro del adulto, ¿no? Como en un proceso que va más allá de solamente de, pues ya nació mi bebé, ahora soy mamá, ¿no? Ahora soy papá. No sucede así. Siempre predominan elementos muy infantiles en el adulto mismo que cría. Y eso pues a veces dificulta el cuidado, porque yo he escuchado, por ejemplo, papás o mamás muy dispuestos a cuidar al bebé, pero no pueden hacerlo, ¿no? Hay como dificultades propias, personales, profundas, de las que no se pueden verbalizar tan fácilmente como para la crianza. Y esto entonces a veces, aunque se tenga la mejor de las voluntades, pues hay elementos inconscientes que escapan a esto en el adulto y que hacen que el resultado no sea tan adecuado. Pero a grandes rasgos, pues para empujar a un niño hacia la independencia, ese proceso complejo de separarse de la madre, de los padres y convertirse en un individuo, pues sí hay como etapas previas de las que se pueden hacer pues algunas reflexiones y algunas, pues quizás no lo pensaría como sugerencia, en cada caso sería particular, pero sí algunas notas, ¿no? Un bebé desde muy pequeño sí tiene que tener suficientemente cubiertas sus necesidades básicas. Muy bien. ¿No? Alimento, ropa, cuidados, casa, un lugar donde estar, ¿eso es a lo que se refiere? Y afectivo. Y afectivo. ¿No? Una mamá que le hable, ¿no? Un papá que lo nombre, un ambiente estimulante y tranquilo para un bebé, ¿no? Un bebé que sea respetado en sus periodos de sueño, de alimentación, de necesidad de estar con alguien, ¿no? Esto de que un bebé sea cargado y sea contenido emocionalmente, ¿no? Porque aunque sea un bebé que no, claro, no hay la maduración cognitiva, neurológica, biológica, por supuesto social y psicológica para hablar. Pero un bebé puede expresar bien que está inquieto o que está en desacuerdo o que no quiere de estar donde está. Y muchos papás no respetan eso, por ejemplo. Fíjese qué cosa tan interesante. Respetar, por ejemplo, su periodo de sueño, nada de que ya son 3 horas, despiértalo para que coma, eso no siempre es favorable, entonces, no siempre, no aplica para todos los bebés. Fíjese, eso es algo muy importante porque hay personas que sí se ponen incluso ansiosas porque, oye, ya le toca comer y qué tal si no come y lo despiertan. No, pues sé y deja ser, ¿no? O sea, hasta que despierte. Sí. Eso me remite, fíjese, a una anécdota muy, bueno, más que anécdota, un comentario que una vez escuché de que un hombre se encuentra con un monje budista y le dice el hombre al monje budista, le dice, oiga, ¿y usted, dígame cómo le hace para estar siempre en paz? Y el monje budista le dice, no, pues yo no hago nada. ¿Cómo que no hace nada? Dice, no, dígame, cuando tengo hambre, como. Cuando tengo sueño, duermo. Cuando quiero caminar, camino. Cuando tengo sed, pues bebo agua, ¿no? O sea, así sería conveniente ir respetando la vida de los bebés. Sí, es como respetar el ciclo natural, ¿no? De la vida, parece. Hasta que algún día se tenga que normar, ¿verdad? Y entre ya a la vida social normativa, reglamentada, de comer 3 veces al día, que tampoco es obligación. No, y que aún nosotros adultos casi ni lo hacemos, ¿no? A veces comemos 1 vez al día. Bueno, usted porque es fakir, ¿no? O sea, oiga, fíjese que otra cosa que me llama mucho la atención es cuando usted nos comenta acerca de qué elementos pueden ser favorables para un buen cuidado, ¿no? Una crianza favorable de los niños. Habla del vínculo padre-madre también.
¿qué tan importante es que estén ambos y qué tan riesgoso puede ser que se quede uno solo? Digamos, pensando en el desarrollo ideal, ¿no? Volviendo hacia lo mejor que podría pasar, pues es importante que estén ambas figuras, ¿no? Como el complemento como dos seres que han hecho a ese y que estén ahí presentes durante todo el camino, el terreno en el que va avanzando, creciendo un bebé. Sí encontramos, ¿no? Yo si hago una estadística, el 95% de mis pacientes tienen un solo papá, ¿no? Un papá o mamá, por ejemplo. Es altísimo, ¿no? Los papás es algo separados. Muy recurrente. Muy recurrente, sí, cada vez más encontramos el déficit de familias en las que predominan los dos personajes estructurantes. Sí, pensaríamos que es lo mejor, pero a veces si papá y mamá están peleando todo el tiempo, pues mejor que esté solamente uno y que sea el que pueda brindar potencialmente el cuidado necesario para el bebé. Yo pienso que sí, aquí siguiendo la línea de todos estos autores del desarrollo psíquico temprano, que lo esencial, ¿no? Si pensamos sí se le tiene que dar al niño como el ambiente favorecedor, pero es esencialmente emocional, ¿no? Y Winnicott tiene un concepto bellísimo que es la madre suficientemente buena. O sea, él dice con mucha humildad, dice precioso, porque dice, no es la madre perfecta, porque esa no hay, pero es la madre suficientemente buena para ese bebé, ¿no? Que es capaz de leerle sus necesidades, no solamente del pañal mojado, porque además hasta eso podemos encontrar mamás que dejan que se roce un bebé, por ejemplo, ¿no? Un bebé no debería rozarse. Si tiene una mamá que está vigilando, cuidándole, digamos bajo excepciones de verdad complicadas, ¿no? Un bebé no tendría por qué tener periodos en los que se angustie por no tener alimento, ¿no? Por no estar satisfecho, por estar seco, frío, ¿no? Está en un ambiente como cómodo, confortable. Pero si es una mamá que además sabe leerle, ya chiquito, lo que te pasa es esto, ¿no? Traducirle, ¿no? Dicen estos autores. Sí, interpretar, ¿verdad? Exacto, interpretar adecuadamente esa señal de, ¿qué quiere decir ese llanto? Una mamá que tiene este potencial hermoso del que habla Winnicott puede decir, ay, tiene hambre, o tiene frío, y no, como pareciera que le adivina, pero no es adivinanza, es una conexión emocional profunda en el que la madre le puede contener las emociones que ese ser humano chiquitito todavía no sabe ni entiende de sí mismo. Digamos, a veces de adultos seguimos sin entenderlas y pareciera mágico, ¿no? O sea, esa contención. Pareciera mágico que esa comunicación entre la madre y el hijo, ¿no? Sí. Por ahí alguna vez escuché que la temperatura que la madre siente es la misma que tiene el hijo, ¿no? Y una mamá conectada con el bebé quizás podría remitir eso, ¿no? Referir algo así. Me encantó el concepto de una madre lo suficientemente buena. Sí, es muy bello. Podríamos decir que es una mamá que está, como dice usted, conectada en términos afectivos. Sí. Y que es capaz de observar las reacciones del niño y saber si está con frío, con calor, si tiene hambre, si tiene sueño, si tiene alguna incomodidad, si quiere ser cargado. Quiere quedarse ahí. O sea, lo expresan de alguna manera. Sí, claro. ¿Será cierto, maestra, que una madre estando en el hospital recién habiendo tenido a su bebé, escucha un llanto y sabe cuál es el de su hijo? Yo creo que una mamá con esta capacidad emocional despierta, sí, la mamá dice, ese es el mío, ¿no? Yo creo que... Eso sucede en mamás que sí están muy bien conectadas. Sí, pero viene desde mucho antes, ¿no? Viene desde la infancia de esa mujer. Viene desde su propia historia de esa mujer que aunque ahora ya sea madre y sea adulta, madre de un nuevo ser, tiene como esta conexión con su propia infancia, elementos conectados ahí. Le voy a hacer otra pregunta de los 64,000 pesos. Fíjese muy bien. Usted misma me está diciendo que cada vez es más frecuente que se quede en familias monoparentales, ¿no? Sí. Ya sea el padre o la madre que se queda con los hijos. Que nosotros en la investigación hemos encontrado que cuando una mujer se queda con los hijos, ella se hace cargo de los hijos. Cuando el padre se queda con los hijos, rápido busca a quien le ayude para hacerse cargo de los hijos. Pero bueno. Me ha tocado también padres que están a cargo totalmente de los hijos. ¿Al 100 sí le ha tocado? Sí. ¿Y qué tal? O sea, ¿bien? Hacen su esfuerzo bastante bien, ¿eh? Ajá. Bueno, yo lo iba a decir. Nos separamos con mayor facilidad. Otra, tuvimos un invitado para hablar acerca de los problemas de aprendizaje y de conducta de los niños. Y nos dice que, yo le pregunté, oiga, ¿y qué tan frecuentemente es un problema orgánico? Y me dice, ¿qué cree? El 80 o 90% de los problemas de aprendizaje en los niños se debe al abandono de los padres respecto de los hijos. La pregunta es,
con estas condiciones de vida, con esta situación que estamos viviendo, de vida realmente, de sobrepoblación, ¿considera usted que todos estaríamos preparados para ser padres? Híjole, pues hay como elementos en lo consciente que quizás harían ver que sí, mucha gente podría hacerlo, pero creo que esto tiene que ver más con una identificación emocional del rol de padre, ¿no? Si uno tuvo una mayor cantidad de experiencias favorables con sus propios padres, pues es más probable que cuando sea grande quiera desempeñar esa función de padre en este proceso de identificarse con sus propios padres. Pero no creería que es una condición o algo que, no sé, me parece muy riesgoso hacer la generalización. Claro, sí, por eso le dije que era de los Sí, 64,000 pesos. No, porque... y nos sorprende, a veces hay personas de las que yo podría decirle, no me la imaginaba de mamá o no lo pienso tanto como papá, y hace su excelente esfuerzo, tanto a un nivel consciente, voluntario, intencionado, y quizás esforzándose en una investigación de sí mismo profundo como para sacar ese potencial adelante. Oiga, y entonces, dígame una cosa, ¿hacia dónde sería conveniente orientar la educación de nuestros hijos? Para que ellos tal vez algún día, que tengan hijos, si es que los llegan a tener, si deciden tenerlos, pues ellos también puedan ofrecerle un ambiente de amor, de libertad, de independencia, de paz a sus propios hijos. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendaciones para nuestros padres? Yo no sé si ponerlo en el plan de educación, Bueno, ponerlo, en el que usted considere. Sí, pienso en la educación, suena mucho más como una intencionalidad guiada, ¿no? Lo que el padre busca, como cuando se mete a un niño a la escuela y se le enseña algo. Yo creo que esto tiene mucho más que ver con una transmisión afectiva. Muy bien. ¿No? Con elementos de los que el niño se sienta amado, ¿no? Se sienta aceptado, se sienta auténticamente deseado por los padres. Freud hablaba de que el hijo era como el proyecto máximo de vida, ¿no? Entonces, entonces que el adulto que está pues más o menos consciente, mayoritariamente consciente de este papel, pues pueda desempeñar esa función pues de una manera bastante buena, ¿no? Pero cuando es un padre que está de una manera afectivamente correcta, digamos, guiándose hacia el cuidado del niño, ¿no? Las necesidades afectivas a veces son muy difíciles de leer. Parece fácil que un niño pues tenga vestido, escuela, juguetes, ¿no? O sea, lo que llamamos lo material. Sí, exacto. Pero sí hay una cuestión de involucramiento afectivo que va mucho más allá de ese esfuerzo monetario. Y eso lo lee el niño lo siente. O sea, un niño sí se sabe... Se da cuenta. Sí, si no se da cuenta a un nivel consciente, sí lo percibe en otros niveles, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, niños que tienen todo, ¿no? Menos un cuidado cercano. Niños, por ejemplo, que hasta en el tener la piel reseca, por ejemplo, ¿no? En el que una mamá no puede tomar con sus manos y acariciar a su niño, digamos, con el pretexto ya de ponerle crema, ¿no? Con el aspecto de un niño se puede ver qué tanto la madre le puede, y no porque no tenga el recurso, ¿no? Porque también hay niños que, pues sí, claro, no tienen el recurso y a lo mejor vienen como descuidados físicamente. Pero aún así, ¿no? Acá en CESPI recibimos a algunas personas que están en situaciones mucho más complicadas económicamente hablando. Sí. Y de todos modos la mamá se esfuerza, cuando me lo traen a sesión, me lo traen así con el gel embarrado y que se notó que pasaron por las manos de una mamá que lo quiere poner presentable para la terapeuta, por ejemplo. En esos detalles así minuciosos uno se da cuenta cómo el niño ha sido mirado, deseado por esos padres, que quieren hacerse cargo de una manera amorosa, quizás reparatoria, quizás lo que a ellos no les tocó y ofrecérselos ahora a sus hijos, ¿no? Creo que va mucho más en el contacto cercano que una madre y un padre puede tener de leer las necesidades emocionales de un niño, ¿no? De un pequeño ser humano. Es que es increíble lo que me está diciendo, pero hay muchos padres que no lo hemos hecho o no lo han hecho desde la más temprana edad y se quieren preocupar por ellos ahora que ya tienen el problema encima, ¿no? Sí, pasa mucho. Eso es algo muy lamentable. Y no hay manual para padres, por eso yo le insisto tanto en que me diga qué le podemos hacer, ¿no? Sí. Y ser afectuoso, cercano. Un niño necesita ser tocado. Un bebé necesita ser muy acariciado, cargado, ¿no? Que sea capaz de percibir la voz de la madre, no nada más para cuando le dice, bebé, ¿tienes hambre?, ¿no? Sino que sea capaz de escucharle estos elementos de lo paraverbal, que se denomina, ¿no? La entonación de la voz, el ritmo con que le habla una mamá,
¿no? Las palabras usadas, pero además cómo son usadas. Entonces, un niño necesita, un bebé, una bebita necesita mucha cercanía física, física, para como sentirse sin miedo, protegida y sin ¿no? miedo, sí. Sí, Winnicott también hablaba del holding, ¿no? Él habla del holding y usa la palabra no solamente en el sentido literal de hold, de sostener, sino también de una contención emocional profunda. Y esa es la función de los padres, yo pensaría en los primeros periodos de vida del niño, ¿no? Cuando ha salido del cuerpo materno todavía sigue siendo como un bebito de útero, ¿no? Solo que vive afuera, ¿no? Porque no responden, ¿no? Los bebitos pequeñitos no responden como tan inmediatamente al mundo hasta conforme van despertando psicológicamente a lo largo de los meses. Pero ahí es justo donde se necesita la presencia. Pero cuando digo presencia no solamente es como una mamá y como un poste, ¿no? Ahí puesto, sino una mamá comprometida con ese papel, identificada con un rol femenino, ¿no? Capaz de poder dar leche, ¿no? Incluso estas deficiencias a veces que algunas mamás tienen de, no, pues ya no tuve leche, ¿no? Que muchas veces tiene que ver para con lo cuidar, emocional. también, y para cuidar según ella su belleza física también. ¿no? También. Sí, le estamos negando el afecto, el cuidado dedicado a los hijos, oiga. Sí. Eso sí me preocupa, ¿eh? Y me preocupa enormemente porque tiene consecuencias muy delicadas a posteriori, ¿no? Así o sea, es como cuando ella dice, sí, me has dado todo, pero nunca estuviste conmigo, ¿no? Y creo que hay que estar y ser ahí, y asumir que no por ser buena madre dejas de ser mujer de vanguardia, ¿sí o no? Sí, claro. O sea, que a veces se contrapone, ¿no? Sí. O sea, tendrías que aprender a aceptar tu posición biológica, ¿no? Y de madre y de cuidadora de esa cría, ¿verdad? Y sí, también complementarlo, ¿por qué no? Con tu posición de mujer de vanguardia, trabajadora, destacada, etcétera, pero no olvidar tu función primordial como animal humano. Bueno, eso es lo que yo estoy ahorita pensando con lo que usted me comenta. Sí, es complejo pensar la maternidad en estos tiempos, ¿no? Sí, es complejo, sí. Hay una competencia impresionante en estos aspectos profesionales de una mujer y a veces parece que no se puede llevar bien el rol, ¿no? Me parece que con estas cosas de la liberación femenina, la mujer ha perdido, ¿no? Pierde parte del rol de madre porque ahora se tiene que ir al trabajo, ¿no? Y tampoco puede hacer toda la función porque siempre tiene que llegar a alimentar al hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que en muchas mujeres jóvenes que tienen ahora las funciones de maternidad y profesionistas proveedoras, pues más bien como ahora romperse en pedacitos para poder cumplir con todas. Sí, fíjese que ahí hay una cosa muy controversial porque nosotros en una investigación que hemos realizado también hemos encontrado que la mujer con eso de que ahora tiene tendencias así masculinizantes en algunos momentos, entra más en competencia que en complemento. Sí. Bueno, y el hombre igual, ¿no? O sea, porque al hombre se le pide afecto, pero él no puede amamantar, por ejemplo. Ni tiene, o sea, no ¿se me entiende? O sea, no puede dar el mismo tipo de afecto que la madre. No puede, pero fíjese que sí puede hacerlo en un sentido, si no hay una mamá, digamos, si hay una mamá en una depresión postparto, por ejemplo, o una madre que se ha psicotizado tras el parto, que también sucede, y si entra al quite, un padre con una identificación femenina correcta y saludable puede hacer una hermosísima función materna. Sí, mucho mejor que incluso una mamá sin fingirlo. Que tome, sin fingirlo, claro. Eso es. ¿No? Que tenga un niño que se lo ponga al pecho y se ponga a ver la novela, por ejemplo, ¿no? Eso no le sirve al bebé. Le sirve el alimento porque está fluyendo. Pero 1000 veces mejor, ¿no? A tener entonces al papá que dé aunque sea la mamila y la fórmula, digamos, ¿no? Mirando al niño, acariciándole, hablándole, conectándose emocionalmente con ese bebé en un momento importantísimo, como por ejemplo en la alimentación. Y hay papás, hay hombres, hay varones muy sensibles que son capaces de hacer una función materna mucho mejor, ¿no? Como el instinto materno no viene con no viene en ese envase de la mujer, ¿no? Y sí hay hombres sumamente sensibles, con la capacidad despierta de percibir las necesidades de un bebé, a veces mucho mejor que una madre. Fíjese, con esto que está diciendo también, pues yo me pongo a pensar que no nos tenemos que esperar a que podamos dialogar con los hijos para mostrarles el amor. No, para nada. Hay que mostrarlo desde que está en el vientre hasta el último día que estemos juntos. Porque ahí, pues cualquiera se puede ir antes, ¿no? Eso sí. Pero hasta ese último día habrá que mostrarle nuestra conexión emocional, nuestro afecto, la aceptación que tenemos por él, la confianza, el apoyo, la protección, la seguridad, que para nosotros eso es el amor.
y no sé si usted esté de acuerdo, pero orientarlos hacia una independencia. Porque si también generamos dependencia, también es algo muy delicado, ¿no? Un apego malsano tal vez, ¿no? Podría llegarse a suscitar. Y de acuerdo con todo lo que usted me ha dicho, bueno, es como una conclusión que voy sacando. ¿Usted quisiera decirle a nuestros seguidores o regalarles alguna recomendación, por favor, para que tratemos de generar hijos emocionalmente fortalecidos, ya no digamos sanos o felices, pero ¿le parece bien si fortalecidos o que sean capaces de hacerse cargo responsables de sí mismos y que sepan que cuentan con el apoyo de su padre y de su madre? Una recomendación para que los padres, no de manera forzada, pero que se hagan responsables de los hijos. Porque, mire, voy a ser amarillista en este momento, pero el otro día salió una noticia de una mujer que fue y entró a uno de los baños del metro, que ahora ya hay baños en el metro, en algunas estaciones. Entró con una criatura y salió sola. A la criatura la dejó ahí, de cabeza, en un retrete para que se ahogara, oiga usted. ¿Sabe una cosa? Eso no se vale. Y lo estamos viendo ya con mucha frecuencia, esto de deshacerse de los hijos, ya no abandonados en una iglesia, en un hospicio, oiga, en un retrete. Digo, por favor, yo hago un llamado, ¿no? O sea, si tú sabes que puedes hacerte cargo responsable de ti mismo, y como nadie puede dar lo que no tiene, cuando tú te haces cargo responsable de ti mismo, tú puedes tener hijos, te puedes casar, vas a compartir la vida. Pero si tú no eres capaz de eso, tú no tienes por qué casarte ni tener hijos, porque le vas a fastidiar la vida, ¿no? ¿Qué más nos puede usted regalar para este tipo de comentarios? Deja muchos temas abiertos, sí. Sí, es una pena. Me gustaría hacer una, diga todo lo que quiera. No sé, no podría hacerla como tal. Pienso en este sentido de abandonar a los hijos, por ejemplo, este caso dramático del cual habla, pues yo creo que los hijos se abandonan como a cualquier edad, ¿no? Lo hacen, a veces incluso criando a los niños y después dejándolos en la adolescencia y la pubertad, no de una manera literal en un retrete, pero sí olvidándose como de que están, ¿no? El padre vuelve como a su mundo y a su rollo muy narcisista y se olvida de que tiene a los niños, efectivamente. Entonces, compromiso con los hijos. Sí, es una parte de un compromiso a nivel consciente. El problema es que eso no se puede como forzar siempre, ¿no? Hay elementos muy profundos, ¿no? Cosas que van más allá de lo consciente, ¿no? Que eso que traiciona, ¿no? Porque aunque yo tenga la voluntad más fuerte y la intención de hacer que mi hijo sea independiente, como lo plantea, pues siempre se van a escapar cosas de mi propia historia que se me salen de las manos y que a lo mejor no lo logro, ¿no? En el sentido de, mientras más se conoce uno, efectivamente, más podría ser mejor un rol de padre. ¿Le puedo pedir un favor? Usted dice, mientras más se conoce uno, a mí me parece que sí, conocerse, pero sobre todo, mientras más se acepte uno, puede entonces ser un buen padre. Sí, uno puede aceptar sus limitaciones. Exacto, y ¿no? sus fortalezas, ¿no? Apoyarnos en esas para poder buscar que los niños, ¿no? que tenemos se puedan apoyar en nuestras fortalezas para sobre estas crecer, ¿no? Yo quisiera terminar con este elemento de la independencia de la que habla. Por ¿no? favor. Yo no creo que la dependencia sea negativa. De hecho, de ahí partimos, de una dependencia absoluta. El ser humano necesita totalmente de un otro, y ese otro es la madre, o simbólicamente la función materna, quien la ejecute, necesita definitivamente de alguien que le contenga. Pero esa dependencia sí tiene que ir llevando a una gradual frustración a ese niño, creciéndole y empujándosele hacia la independencia. Pero este es un proceso larguísimo. Hay adultos que no lo logran nunca. Esto no tiene que ver con la edad de un niño pequeño. Exactamente. ¿no? Esto puede tomar el camino de la vida de alguien, ¿no? Toda la vida de alguien, guiándose desde su dependencia absoluta, y puede quedarse dependiendo absolutamente de muchos durante toda la vida, aunque sea adulto, apuntaríamos idealmente hacia esa independencia. Pero creo que más bien iría encaminado hacia los elementos afectivos. Muy bien. Oiga, maestra, ha sido una charla de verdad muy, muy interesante. Yo le agradezco enormemente que haya aceptado esta invitación a charlar con nosotros y con los seguidores del canal.
Y bueno, como a nosotros no nos gusta triangular la comunicación, yo le pediría de favor, si no tiene inconveniente, nos regale su correo para que cualquiera de nuestros seguidores pueda entrar en contacto directo con usted y bueno, pues sea su propio espacio, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, yo tengo un correo electrónico, es aceciliagg@hotmail.com. Pues bueno, muchísimas gracias, maestra, le agradezco enormemente su atención, el aceptar esta invitación. Gracias. Y bueno, el Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad y la Facultad de Ciencias de la Conducta de esta Universidad Autónoma del Estado de México al servicio de la comunidad, intentando dar algunos comentarios, compartir información de especialistas para tratar de llevar una vida más fortalecida, más sana. Ya no quiero usar términos de bien ni mal, pero una vida más llevadera, sobre todo en estos tiempos de crisis. Quedamos al pendiente de la siguiente entrega. Que tengan ustedes una magnífica tarde y muchísimas gracias por su atención. Estamos para la próxima.